Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el anterior video comenzamos a construir nuestro proyecto paso a paso. En este seguiremos construyendo ese proyecto. Vamos a dibujar las aberturas del edificio y definiremos los requisitos de iluminación en cada local. Ok, antes de adentrarnos en el tema del tutorial, quisiera aclarar algo del video anterior. Cuando notamos la altura en nueva edificación, mencioné altura del local, y para no crear confusión, es altura total de edificio, es decir, ese valor representa la altura total que tendrá o tiene nuestro edificio, que viene siendo la altura de planta más el espesor de suelo. Bien, después de aclarado esto, pasamos a aberturas de edificio, en donde nosotros agregamos las puertas, ventanas y tragaluces. Iniciamos dibujando las puertas. Clic en seleccionar. Seleccionamos puerta estándar. Nos movemos a la vista de planta. Y clic en dibujar nueva abertura de edificio. Clic en el primer punto. Y clic en el segundo. Aquí comentarles que si su puerta abre hacia adentro del local, deben dibujarla por el borde interior del muro. Ok, terminamos con las puertas y pasamos a las ventanas. Seleccionamos ventana estándar. Ahora en dimensiones, cambiamos la altura a 2.00 metros, la anchura del marco a 0.05 metros y la altura del parapeto a 0.4 metros. Después, si revisamos el plano, podemos ver que la ventana está formada por varias ventanas, una estándar en cada extremo y otra con montante en el centro. Entonces, primero dibujamos las de los extremos. Luego, seleccionamos ventana rectangular con montante. Le cambiamos las dimensiones. Altura a 2.00 metros. Anchura del marco a 0.05 metros. Altura del parapeto a 0.4 metros. Y en dimensiones adicionales, la anchura de montante a 0.05 metros. Bien, damos clic en posicionar abertura de edificio activa. Y para nosotros posicionar la abertura utilizando este método, debemos dar solo un clic en el muro, que en donde demos ese clic estará el centro de la ventana. Ahora, mediante gradación, le ajustamos el ancho. Y por último,
vamos a mover las ventanas de los extremos hacia el borde exterior y la rectangular con montante hacia el borde interior. Esto lo hacemos seleccionando la ventana. Marcamos mover o clic derecho, mover, y con un clic sostenido sobre la flecha verde la movemos hacia el borde exterior. Hacemos lo mismo con la del otro extremo. Y la rectangular con montante la movemos hacia el borde interior. Ok, vamos a la vista 3D. Y pueden observar finalmente las ventanas. Bien, pasamos al segundo local y las dibujamos de la misma forma. Primero, dibujamos las de los extremos y después posicionamos la del centro. Por último, las desplazamos dentro del vano. Ok, hemos terminado con las aberturas del edificio y las estamos observando. Bueno, lo siguiente en nuestro proyecto es pasar a definir la actividad a realizar en cada local. Pero antes, nos movemos hasta el último icono a la izquierda, sinopsis de proyecto, y mediante doble clic renombramos la edificación, la planta y los locales. Bien, seguimos y nos vamos al icono áreas. Seleccionamos el local y como en sinopsis de proyecto le cambiamos el nombre, ahora no tenemos que hacerlo. Entonces en propiedades, clic en edición, en selección de plantillas, seleccionamos oficinas y en aplicación, salas de conferencias y reuniones, que es la actividad a realizar en este local. Continuamos y marcamos el salón de reuniones 2. Igual que el anterior, seleccionamos oficinas, aplicación, salas de conferencias y reuniones. Y los requisitos de iluminación que deben cumplir ambos locales son una iluminancia media superior a 500 lux, una uniformidad mayor que 0.6, un límite de índice de deslumbramiento unificado UGR menor de 19 y un índice de reproducción cromática de las luminarias utilizadas superior a 80. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero dibujamos las aberturas del edificio y luego
definimos el perfil de uso de cada local. En el próximo, vamos a insertar el mobiliario y aplicaremos los materiales. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denle un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.